Bien amigos, continuamos con el programa Entérate con Leslie. Iniciamos el bloque de análisis político e internacional. Hay mucho que decir en la coyuntura nacional e internacional. Yo quiero comenzar con la coyuntura internacional para luego ir al terreno nuestro político. Vamos a comentar un poquito sobre la situación del gobierno de Nicolás Maduro, que este fin de semana bloqueó las ayudas humanitarias y eso motivó pues reacciones diversas ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿A qué nos vamos a tener que enfrentar ahora con esta actitud del gobierno de Nicolás Maduro? ¿Cuáles serían esos escenarios o los posibles escenarios de carácter internacional? ¿Se viene una intervención militar, señores? Doctor Sergio Tapia. Bueno, la intervención militar ya está hace muchos años en Venezuela. No, la gente lo que quiere es que se metan a Venezuela, el gobierno de Estados Unidos, y saquen a Maduro. A ese tipo de intervención me refiero. No, pero yo me refiero a que Venezuela está tutoreada por Cuba. Ah, sí. Y entonces intervención militar hace tiempo que tiene. Muy bien, ¿no? Concuerdo con usted. Entonces ahora sería un rescate militar de un país que está intervenido por otro gobierno. Y lamentablemente, Maduro es un troglodita. Pues, ¿no? Maduro es una persona que actúa histriónicamente. Ha sido una especie de invento para sustituir ante el pueblo venezolano una imagen de Chávez a Maduro para que, y hablando tonterías como la del pajarito y tanta cosa más, no es un hombre serio. Y de un payaso, lamentablemente, puede ocurrir que de la risa surja la tragedia. Sí. Y la verdad que la quema de alimentos en un pueblo necesitado, hambriento, porque a los peruanos no nos pueden contar que Venezuela está padeciendo hambre, cuando vemos aquí casi el 500.000 de venezolanos que han venido acá al país. Y Venezuela no merece estar así. Venezuela fue antes un refugio para muchas familias peruanas y que han estado hasta hace muy poco trabajando en Venezuela. Además es un país que tiene más reservas de petróleo individualmente, la comparación considerando a los países árabes. Claro, el mundo árabe tiene mucho más reservas, pero cada país árabe no tiene la cantidad de petróleo que tiene Venezuela. Entonces no tiene explicación de que estén así en esta ruina social y en esta situación en la que están, pero lamentablemente están mal gobernados y hay legitimidad para una intervención militar, política, la que sea, pero sí una intervención. Doctor Luis Herrera Romero. Creo que partamos siempre del viejo concepto, dice que los países lo que tienen son intereses. Intereses estratégicos, ¿no? Y cuando se habla de intervenciones militares, mucha gente pues trae a la memoria la intervención americana, la última en Panamá, pero hay que entender que los americanos tenían pues grandes razones para intervenir en Panamá, por el mismo hecho del manejo estratégico del canal y las bases que tenían ahí. En el caso venezolano actualmente se ha generado ya de tiempo atrás una problemática hemisférica, porque el tema de la migración, como ha impactado en diversos países de Sudamérica, llámese Colombia, Ecuador y nosotros, donde ya la cifra son mayor, son cerca de 750.000 venezolanos aquí en Lima, casi el 3% de la población de Perú se ha visto incrementada por este tema en la migración. Entonces, ¿es un tema hemisférico que afecta a todos los países por el tema migratorio? Sí. Por el tema económico, también. Por el tema político, también, porque estamos hablando también de ejes de concepción política en las últimas décadas. O sea, el eje venezolano, brasilero, boliviano, ecuatoriano y argentino del socialismo del siglo XXI, ¿no? Ha sido pues un eje político que ha tenido una subsistencia de casi 2 décadas, que ya se ha venido desmontando por el tema de la pérdida, en el caso ecuatoriano de Correa, en el caso de Argentina con los Kirchner, que ya han ido saliendo del poder, y el caso de Brasil ahora con el triunfo
del presidente Bolsonaro. Entonces, vamos a decir, el núcleo más duro, o el único núcleo duro, aparte de Bolivia, que queda en Sudamérica, es justamente Venezuela, y como bien señala el doctor, apoyado férreamente por el tema cubano. Yo lo que creo que lo que estamos es siendo expectantes de la proximidad de un golpe interno que esperemos que sea incruento, porque la ley, por ejemplo, que el presidente encargado Guadiú ha señalado respecto al tema del perdón a las fuerzas militares tiene ese sentido, ¿no? O sea, un poco de las viejas leyes peruanas en la época del terrorismo con respecto al tema del arrepentimiento. O sea, creo que lo que estamos presenciando es un desmoronamiento que la única manera que se va a dar en el corto plazo de que se pueda cambiar es que se genere el golpe desde adentro. O sea, la misma población civil. Yo diría que de los mismos mandos militares intermedios, porque la verdad es que la estructura orgánica de la administración pública dentro de Venezuela, de acuerdo a toda la información que manejamos, está basada en la estructura militar. O sea, es la Fuerza Armada la que está manejando los grandes elementos logísticos, los diversos sectores económicos del país. Entonces eso va de la mano obviamente con la ineficiencia en la gestión, con la corrupción en la gestión. Entonces creo que el hecho ya se ha hecho tan evidente, tan viral, que lo que estamos es siendo testigos del desmoronamiento paulatino del régimen, que va a terminar, entiendo yo, es lo que puedo percibir, que lo que va a generarse aquí es un golpe a la interna de los mandos militares intermedios hacia los altos mandos militares. Que eso es lo más inmediato que puede suceder, ¿no es cierto? Porque hasta que, digamos, si tiene que darse una intervención militar desde las Naciones Unidas, tendrá que ser autorizado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como bien lo dijo el doctor Tapia en una lectura diferente. La intervención militar ya está dada, lo que hay que hacer es rescatarla, ¿no? Pero tiene que pasar por una autorización del Consejo de Seguridad. Claro, y eso, en el debate dentro del Consejo pues podemos pasar varias jornadas, ¿no? Sabemos que hay veto automático tanto por el lado de Rusia como del lado de China. Sin embargo, el tema se viene cayendo día a día, y el tema o sea, ya no puede haber marcha atrás en la dinámica de cierre político que tiene el gobierno del presidente Maduro. Entonces tiene que llegar o sea, esto está empujando todos los elementos y los factores para que sea desde adentro el fin del régimen. El fin del régimen. Porque desde afuera, por más que los hay países, demasiados intereses. Es que es obvio, ¿no? Y aparte de lo económico, lo político. Yo creo que lo que estamos siendo testigos es de un golpe a la interna dentro de la estructura de poder del Pero es importante, doctor Tapia, gracias doctor Herrera, es importante, doctor Tapia, que Naciones Unidas, a través del Consejo de Seguridad, a través del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, haya merecido tremendo interés, o haya despertado un interés ya casi prioritario a la situación de Venezuela, que de hace 2 años, cuando conversaba con algunos integrantes de la ONG, de la Unión Venezolana en Perú, yo les decía, este problema no solamente puede quedarse a nivel de la OEA. La OEA en realidad ha fracasado para ver esta temática. La OEA tiene que pedir apoyo, o Venezuela tiene que recibir el apoyo de la comunidad internacional más integrada, que es realmente las Naciones Unidas en buena cuenta. Y me porfiaban hace 2 años, doctor Tapia, me decían que no, que este es un tema que solo se tiene que resolver a nivel de la región, pero se equivocaron, ¿no? Se equivocaron, porque realmente ahora esto ha despertado un interés pues a nivel mundial, doctor Tapia. Quiero tomar un punto que mencionó el doctor Herrera. Las relaciones internacionales se mueven por intereses. Recuerdo una vez que escuchaba una conferencia hace unos años, estábamos en China, a un ex embajador de Carter, y decía, la política norteamericana se mueve en 2 ejes, los intereses norteamericanos y la democracia. A veces coinciden, a veces no. Si no coinciden, priman los intereses norteamericanos. Si coinciden, venden la idea de que es democracia, ¿no? Entonces, acá el tema es que también hay intereses de China y de Rusia
en el tema venezolano, no intereses geoestratégicos de posición, ¿no? Sino hay intereses de una deuda que tienen que cobrar. Venezuela le compró mucho material soviético o mucho material ruso del armamento que Rusia tiene. Tiene una gran fábrica que justamente a veces se conversaba con respecto al Perú, que tiene muchos tanques rusos también, y de aviones. Todo eso se hizo, el gasto venezolano ha sido millonario, y también China le ha vendido muchas cosas a Venezuela, y Venezuela no le ha pagado. Entonces todo el problema es los intereses rusos y chinos se reducen a una garantía de su deuda. El interés cubano es porque Cuba se ha acostumbrado a ser pues un país parásito económicamente de otros. Vivió a Rusia en los primeros años los primeros grandes y largos decenios de su existencia, cuando había el pleito Unión Soviética-Estados Unidos, y Cuba vendió su portaaviones, que era la isla, ¿no?, para Rusia. Cuando todo esto se cae antes del 90, la potencialidad económica rusa y su tirantez con Estados Unidos, bueno, Cuba vio en qué sustituía el tema y lo encontró en Venezuela, como país parásito económico. Entonces, Cuba es quien mantiene actualmente el régimen de Maduro. Se dice que todo el plan cubano era pasar el día 24, el día domingo 24 fue, sí, que tenía un plebiscito importante en Cuba, para unas reformas que quería hacer Castro. Y luego ya para ellos el tema podía derivarse en una cosa u otra, pero hay que tener en cuenta que a Maduro no lo defiende su ejército, sino lo defienden 45.000 cubanos que están manejando el aparato del Estado venezolano. Y entre ellos cuadros militares que son la guardia personal de Maduro. Entonces ahí el tema, creo yo, que pasa por el Consejo de Seguridad, primero porque desde que se creó las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, están prohibidos las guerras. Entonces, si bien existen guerras, las guerras tienen que ser aprobadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. De esa manera la guerra se vuelve legítima. Así es. Entonces, y bien lo dijo el representante de Estados Unidos al término de la reunión del Consejo de Seguridad, que ellos esperaban que no hubiera veto ni de Rusia ni de China. O sea, acá es un problema de cuentas que tendrán que arreglarlo, le dirán, ustedes no se preocupen, su deuda será saneada, pero no podemos seguir tolerando esta situación que enferma y hace lamentar que toda América del Sur se esté llenando de venezolanos buscando cobijo, trabajo y dinero, que en su patria hay, pero que lamentablemente está siendo servida para otros intereses. Algo más de la OEA. En la OEA hay 34 países, si mal no recuerdo. La mitad de los votos es de Venezuela, porque Venezuela ha tenido una política constante de vender a crédito el petróleo a las islas caribeñas, que cada una tiene un voto, y a otros países de Centroamérica y también de Sudamérica, y cortarles el caño del petróleo a crédito si es que no votaban por las cuestiones que a Venezuela le interesaban. ¿Algo que agregar, doctor Luis? No, completamente de acuerdo. O sea, realmente el tema el rol de la OEA en estos años ha sido bastante débil, ¿no? Tibio, débil. Como señala el doctor Tapia, porque obviamente cada país maneja su interés y muchos de ellos en los últimos años han vivido al crédito, y otros por el enfoque político del eje que hablaba respecto al tema de los países que manejaron la doctrina del socialismo del siglo XXI. Pero ya hoy día es innegable que todos los países tienen hoy día que apuntar al tema ya de que esto se resuelva. No se va a resolver, a mi entendido, con una intervención militar al estilo panameño,
¿no? Al estilo panameño, pero el cerco tiene que ser de tal forma que lleve a que este tema se resuelva desde adentro. Así es. Y se va a resolver, como bien señala, viendo mandos militares y cuadros políticos que o sea, el jaque tiene que venir a nivel internacional, presión internacional, legítima, por supuesto, y la resolución interna, ¿no? Claro, porque nosotros todos los países estamos interesados que Venezuela regrese pues al camino del crecimiento económico y abra nuevamente sus puertas a sus nacionales para que seguramente van a salir ahí cuando hayan cambios de gobierno, ya saldrá pues las leyes de retorno. Así es, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una brevísima pausa comercial de 30 segundos para dar inicio al bloque ya de carácter político. Y sí, doctor Tapia, ¿tenía algo que agregar antes de irme a la pausa? Quería mencionar que en los intentos que ha habido de hacer oposición política interna, un poco el modelo que venía influenciado de Estados Unidos, o auspiciado, era poner políticos liberales, que todos fracasaron frente a Maduro. Y ahora que el que está haciendo una eficaz oposición a Maduro es un socialdemócrata. Qué curioso. Bien, vamos a hacer una pausa comercial de 30 segundos y regresamos con el análisis de políticos. Bien, continuamos con el análisis de carácter político. Se gesta en el Congreso de la República algunas intenciones o mociones ya de vacancia presidencial. Ya está a puertas de iniciarse la nueva legislatura del Congreso de la República en marzo. Ya hay o habrían algunos gestos, ¿no?, para el tema de vacancia presidencial, a la luz de todos los reportajes que se han ido dando a conocer a través, por ejemplo, de Panorama, de las vinculaciones de Martín Vizcarra, de Conirsa, ¿no?, involucrado en el Club de la Construcción y también con Odebrecht, que en su momento el presidente de la República no supo transparentar, ¿no? Sobre todo estos temas cuando realmente era el obligado a hacerlo, dado que él lidera el discurso de la lucha contra la corrupción, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos también los últimos testimonios de Brasil que involucran y ponen en jaque o cercan a expresidentes, empresarios, altos funcionarios de Estado que van a ser de pronto investigados. Ya hay un empresario que está no habido, ¿no? Y sale el ministro del Interior a decir que todos los que están implicados en actos de corrupción tienen que tener arresto domiciliario, ¿no? Y eso es una propuesta que deviene en una solución. ¿Eso va a ser la solución para que no se fuguen del país? ¿O esto contraviene la Constitución? Y el fiscal Domingo Pérez ha dicho de que está pensando, ¿no?, de pronto investigar preliminarmente a la lideresa del PPC. Por último, no, lo estoy poniendo los temas para que podamos hacer una especie de ping-pong con relación a los análisis en este apretado tiempo que nos queda. Sí, pero además, la ex asesora del fiscal de la Nación, Rosa María Venegas, una excongresista, política, periodista, comunicadora, asesora de la alta dirección del Ministerio Público, ha declarado hace poco diciendo que el ex fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarri, le habría ordenado sustraer los documentos. Realmente es una versión creíble. Estaba en un fuero castrense para obedecer órdenes, que no sabía que intervenir e ingresar a una oficina lacrada es un delito. Entonces, vamos a comenzar con el análisis con el doctor Sergio Tapia y de ahí con el doctor Herrera. Pueden ustedes interrumpirse mutuamente. Vamos. Yo quiero comenzar
con respecto a lo que se viene a llamar últimamente la colaboración eficaz, y que engloba todos estos procesos. La colaboración eficaz es ubicar a una persona de una organización muy hermética, como por ejemplo una banda de terroristas, una banda de narcotráfico o negocios hechos con bandas tipo mafia, que hay lealtades, etcétera. Entonces se necesita una persona que rompa el hermetismo, y esta persona delata, acusa, y no puede ser el cabecilla, ¿no? Nosotros en la primera ola de legislación de colaboradores eficaces estaba prohibido ser cabecilla y colaborador eficaz, y así se pudo quebrar el terrorismo. Y también se han hecho trabajos en otros países contra la mafia y el narcotráfico. Pero acá aplican la colaboración eficaz premiando a los cabecillas, o sea, a los empresarios de la firma Odebrecht, incluyendo al dueño de la firma, que le da su nombre, al señor Marcelo Odebrecht. Segundo, la colaboración eficaz significa romper una estructura hermética. No se está rompiendo ninguna estructura hermética. Si los contratos del Estado están firmados por una cantidad, y luego es simplemente que el Estado tiene todas las pruebas, se firmó tal contrato por tal cantidad, se aumentó a esta. Basta hacer pericias y se establecerá si hubo o no hubo un pago en exceso. Así es. Si hubo pago en exceso, se busca el responsable. Para eso no necesita colaboración eficaz. Así es. Entonces, la colaboración eficaz, lo único que ha beneficiado es a los 10 o 12 funcionarios principales, incluyendo al dueño de la empresa Odebrecht, o sea, a los cabecillas. Cosa que va contra la doctrina de la colaboración eficaz. Yo estoy en contra de eso. Ahora, bajo esta idea de la colaboración eficaz, es una especie de etiquetar a una persona para englodarla, porque fundamentalmente no es que a una persona, a alguien le notifique la fiscalía una investigación por una delación de colaborador eficaz. Primero le embarran periodísticamente, y luego verán, fíjense, yo me he extrañado de leer primero de Andina y después una nota del IDL de cosas que se han dicho en Brasil. Se supone que estos interrogatorios son de carácter reservado. Acá lo ha sostenido el doctor Amoretti. Sí. Son herméticos, no son reservados. Sin embargo, todo sale en la prensa. Sí. Lo que interesa. Lo que interesa. Ajá. O a quién interesa. Ahora, último, se ha dicho que este señor Sierra, mencionando a varios que ha dado dinero, incluyendo a Lourdes Flores, ha dicho, pero también yo hablaba mucho con Del Castillo, con Víctor Andrés. Y ya salió un titular. Con Víctor Andrés García Belaúnde y con el almirante Gianpietri. Basta preguntar, el señor Sierra ha tenido hijos que han nacido en el Perú. Ha trabajado años en el Perú y estaba en cuanto cóctel había en Lima, porque esa era su función, relaciones públicas de Odebrecht. Y por supuesto, ¿quiénes van a los cócteles? Los parlamentarios, los vicepresidentes, y entonces embarra a Del Castillo, a Víctor Andrés García Belaúnde, al almirante Gianpietri, gratuitamente. Y en eso se presta la agencia del Estado andina y IDL, porque no ha sido repetido por ningún otro medio de prensa. Luis. Bueno, a mí siempre me ha quedado la sensación de frustración del accionar de la justicia en el Perú, específicamente en estos casos. Porque vamos a los hechos que son ciertos. Toda la corrupción del 2001 hasta el 2018 no ha sido investigada. O sea, tenemos hechos que en todos los contratos donde Odebrecht ha participado, si en el primer contrato, en el 10º contrato y en el 20º contrato hubo corrupción, ¿por qué en los intermedios no lo hubo? Entonces, lo que estamos viendo es una justicia selectiva. Estamos viendo una justicia selectiva a nivel de qué investiga y a quién investiga. Entonces,
Lamentablemente eso es frustrante porque realmente nosotros hasta la fecha, y este convenio que se ha firmado con Odebrecht no nos está dando nada adicional como para decir, no estamos realmente enterados de qué es lo que ha pasado a los niveles de corrupción. O sea, tanto en el gobierno del presidente Toledo, del presidente García, del presidente Humala y del presidente Kuczynski. Entonces, hay un concepto que hace poco leí que me pareció bastante interesante acuñarlo, la coima anticipada. O sea, ¿cuál es la naturaleza jurídica del aporte de las empresas para las campañas electorales? ¿Es que acaso Odebrecht y todas las empresas que han aportado a las campañas electorales aportaron porque les interesaba promover la democracia o les interesaba tender puentes de plata con quienes iban a ganar? Claro. No, obviamente son coimas anticipadas. Así es. Es una naturaleza, hay que darle la naturaleza que tiene al aporte. Así es. Entonces ahora ya vendrá la discusión en segundo plano del tema, la recepción de esos aportes en las campañas, en el momento en que se recibieron, ¿estaban tipificadas como un hecho delictivo? Si la respuesta es no, bueno, ya sabemos de que estamos en un serio problema porque tenemos a personas presas por esos aportes. Y si seguimos las reglas de que igual hecho, igual derecho, entonces deberíamos estar, o sea, el fiscal Domingo Pérez no tendría que estar diciendo de que va a pensar si es que, o sea, ya tendría que estar haciéndolo. Ya tendría porque ya lo ha hecho. Claro. ¿No? Ajá. Entonces, en lo que se espera al contrario, y yo por eso digo que hay que seguir desilusionados de la justicia peruana, sí, es que no está actuando ajá, de manera uniforme. no responde pues al concepto de justicia que todos los ciudadanos queremos. Ni en la investigación en cuanto al ámbito, ¿no? ni a quién investiga. Así. Doctores, quisiera preguntar lo siguiente. El programa Panorama ya está sacando de manera consecutiva reportajes que están poniendo al descubierto vínculos del actual presidente de la República, Martín Vizcarra, con Odebrecht, ¿no? Y con el Club de la Construcción. ¿Ello sería suficiente motivo para poder plantear una moción de vacancia presidencial? Doctor Tapia. Al presidente de la República no lo pueden enjuiciar mientras ejerza el mando presidencial, lo dice la Constitución, salvo por unas causas extremas que no son estas de corrupción, ¿no? Salvo que haya impedido las elecciones, salvo que cometa un delito de traición a la patria, ¿no? Pero no es el caso. Por lo tanto, habría que esperar a que Martín Vizcarra deje de ser presidente para enjuiciarlo por las cosas de Odebrecht. Pero sí se puede aplicar el precedente de la declaración de vacancia por incompetencia moral, ¿no? Incapacidad moral. Por incapacidad moral, ¿no? Eso sí. Como se pretendió hacer con PPK, ¿no? Claro, así es. 2 veces todavía. Claro, pero ahí hay un detalle. Cuando se votó la primera vacancia del presidente Kuczynski, que se votó en contra, esa votación marcó, vamos a decir, cierto marco legal dentro de lo que era la concepción de qué es incapacidad moral, que es un concepto ético finalmente. Entonces ahí el resultado de esa primera votación fue de que no era pues un tema de incapacidad moral haber mantenido relaciones contractuales con con Odebrecht. Esa es la lectura de esa votación. ¿Y la segunda? No, la segunda es que ya no hubo segunda votación. El presidente renunció a raíz ya de las presiones mediáticas. Pero se gestó una segunda vacancia presidencial justamente por la compra de votos, ¿no? Para evitar su segunda vacancia. Correcto, pero ese ya era otro cantar, pero que tema. estaba dentro del ámbito de la incapacidad moral. Claro, pero o sea, si nos vamos al tema más fino, o sea, la primera votación en el Congreso sí dijo que no era incapacidad moral que el presidente hubiera tenido relaciones comerciales con Odebrecht. ¿Ya? Cuando renuncian a la segunda es porque ya se ve cercado por el tema del compra de votos, que es otra naturaleza. El tema es moral y no jurídico. Es moral desde la perspectiva del Congreso, ¿no? De la percepción moral del Congreso. Y la moral es que está bien y que está mal. Entonces el Congreso le parece que está mal un presidente y lo saca por la causal moral, ¿no? De incapacidad moral. Lo mismo fue con Fujimori. Fujimori ya había renunciado
El Congreso no le aceptó la renuncia y lo vacaron por incapacidad moral. También. También. Ahora, y después le han abierto los juicios no siendo presidente. Finalmente es político. Claro. La definición de la moral ahí. Yo pienso pero digamos, la pregunta era, ¿qué hacer con Martín Vizcarra si le salen tantas cosas? Aunque él hay diga, razones, sí. Aunque él diga, sí señor, yo he cometido esto, yo he coimeado. No lo pueden juzgar. No. Hasta que termine. Pero sí se puede motivar una declaración de vacancia. Moral. Incapacidad moral. Por eso. Pero en estos momentos, ¿hay suficientes insumos como para que el Congreso plantee esta moción de vacancia presidencial? La verdad, no sé qué opina el doctor Tapia, pero yo creo que más que a preguntarse si hay suficientes insumos, la pregunta es si hay suficientes votos. Porque finalmente es político. Sí. O sea, sí, yo pienso que la pregunta es, ¿hay Congreso? ¿Hay Congreso que ejerza esta función congresal? Digamos, si hay un Congreso valiente, ¿no? Que lo haga, que lo promueva. No, yo creo que el Congreso se ha desmoronado, se ha destruido. Sí, deslegitimado, ¿no? La verdad sí. Bueno, la lectura nomás de la sentencia del Tribunal Constitucional con el tema de la posibilidad de que los congresistas que renuncian a bancadas pudieran, que después se interpretó que podía armarse otras bancadas nuevas, es bien llamativa, ¿no? Porque deja en el considerando cualquier congresista que renuncie por criterio de conciencia debidamente motivado. Pero sí, y yo preguntaría sí, si algún señor congresista de los que ha salido de la bancada en la que fue elegida por voto popular ha manifestado realmente cuál es ese criterio de conciencia debidamente sustentado, ¿no? O sea, esa amplitud de concepto moral, Dios mío, o sea, es para un periodo de romanticismo que hoy día aquí en el Perú no se vive. Pero digamos, señores, para ir cerrando el bloque, porque nos ganan la hora con dos últimas preguntas, pero sí se puede motivar una declaración de vacancia a la luz de los reportajes que está saliendo con Martín Vizcarra. O sea, no impediría que se presente la moción de vacancia. ¿Sí, ¿no? tienen las firmas? Lo otro es los votos, ¿no es cierto? Bueno, ese es otro tema. Ya, dos preguntas finales y cerramos aquí el bloque, porque ya estamos con Miriam Berrocal, que está allá en el set. A ver, el ministro del Interior ha dicho que debería darse el arresto domiciliario a todas las personas que están implicadas en delito de corrupción, sobre todo con los últimos testimonios, para que no se fuguen, ¿no? Como ha pasado en el caso del empresario. ¿Esto es una propuesta constitucional? ¿Es constitucional lo que él está diciendo, que todos los que están implicados en delitos de corrupción deban tener arresto domiciliario para evitar que se fuguen? Yo creo que es una buena propuesta, pero para un marco legal procesal penal que no es el que tenemos vigente. ¿Cómo lo asimilamos? Lo que pasa es que nosotros tenemos desde el año 2004, tenemos un modelo procesal penal garantista, que se esmeró por todos los medios de ser una herramienta para evitar que la violencia, que el monopolio de la violencia legal que maneja el Estado no afecte al ciudadano. Hoy día se ha vuelto en contra nuestra y hemos llevado a tal nivel de garantismo que hoy día el accionar del Estado está limitado y en algunos casos hasta incapacitado de poder accionar por el mismo código. Entonces, el marco de lo que está planteando el ministro a mí me parece brillante. Pero no encaja a este marco. Al modelo garantista del Código Procesal. O sea, creo, y yo siempre lo he pregonado desde hace ya varios años, creo que la gran reforma de la justicia en el Perú pasa por uno de sus pilares de cambiar el modelo procesal penal vigente, porque el garantismo excesivo al cual se nos ha llevado en las últimas 2 décadas es el gran causante de que hoy día la delincuencia no le tenga ningún temor a la norma. Ok, doctor Tapia. Yo pienso que lo que plantea el ministro del Interior incluso jugó con un ejemplo. Así como han sido con un policía tan excesivamente duro el Poder Judicial, lo mencionó el ministro, deberían, sin embargo, tener consideración en 2 aspectos, dijo. Decidan oportunamente. Y segundo, no llenen las cárceles con personas que van a estar en una etapa transitoria para la investigación, además tan largas, ¿no? O sea, ¿se da cuenta usted pasar 3 años o un poco más
preso para ver si es que es delincuente o no. Eso es lo que está sucediendo, aunque a muchas personas sean como gato que le tiran agua, pero cuando voy a decir el nombre, pero eso es lo que está sucediendo con la Fujimori. La están investigando estando presa. Y eso yo pienso que de garantismo no tiene nada. ¿Por qué? Porque más bien se aplica el derecho penal del enemigo, que es la otra cara del famoso garantismo penal. Pero me parece a mí, a su pregunta, que la propuesta del ministro no choca a nivel constitucional, porque la Constitución establece que el Estado y la sociedad están al servicio del fin supremo, que es la persona humana. Es el primer artículo de la Constitución. Entonces, que el instrumento punitivo del Estado se use para con unos y no con otros, con discriminación, para la persecución política, para el antimilitarismo o para cualquier subjetividad, precisamente es lo que se denomina el derecho penal del enemigo. O sea, tratar a las personas que no me gustan como si fuera el enemigo de la sociedad. Ok. Vamos a pasar ya 30 segundos, por favor, y terminamos el bloque con lo declarado por la ex asesora del ex fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri Vallejo, ¿no? Rosa María Venegas Melo. Ella ha sido ex congresista de la República, es política, periodista, ex asesora de la alta dirección del Ministerio Público. También esto ya nos sorprende, ¿no? Pero el diario Perú 21 ha tenido acceso a la declaración, ¿no? de esta señora, que lo ha hecho con fecha 25 de febrero, lo cual es ya, esto también se supone que tiene carácter reservado, esa declaración, y se ha publicado los principales extractos en casi todos los medios de prensa, en la que hemos tomado conocimiento de que la señora pues ha declarado que el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos, le ha ordenado ingresar a las oficinas lacradas y sustraer la documentación, ¿no? Que ella cuenta con lujos y detalles cómo es que todo esto fue planificado. Entonces la pregunta es, ordenado, ¿no? O sea, ella no sabía que esto era un acto ilícito, ingresar a las oficinas lacradas, no sabía que esto era un delito y no pudo decirle que no. O sea, yo no entiendo cómo una persona que maneja muy bien los escenarios pueda decir que ha obedecido órdenes del fiscal de la Nación. ¿Eso es creíble, doctor Tapia? Mire, yo pienso que probablemente esta ex parlamentaria y asesora en la Fiscalía está jugando, está buscando alguna protección legal que le han vendido, la idea, que le han ofrecido la idea, para convertirse en la acusadora de Chávarri. Y a ella le perdonarán toda culpa, ya sea calumniosa o verdadera, pero es el instrumento que hablábamos al inicio del programa de la colaboración eficaz, pésimamente usada, ¿no? Tergiversada y distorsionada. A mí me parece que es eso. Yo lamento mucho que un hombre que lo hayan perseguido y destruido de tal manera como es el fiscal Chávarri, como están haciendo con otras personas en el Perú. Okay. Lamentablemente la justicia hoy día tiene marca de marketing. Se llama ILD. IDL. Ok, esto... Sí, bueno, yo concuerdo plenamente con el doctor, ¿no? Y eso vamos a decir que hay una teoría económica que lo avala, ¿no? Eso se llama el teorema del prisionero. Cuando las personas están con la sensación de la cárcel, tienen tres opciones de declarar. Así es. Y van a autodeclarar lo que mayor ventaja les otorgue. Y así sea la verdad o denunciando a terceros, lo van a hacer. Okay. Ahora, que una asesora acepte o no una orden, bueno, lamentablemente en la administración pública en el Perú, y ese es uno de los grandes males que tenemos, pues no hay profesionales
fuste, ¿no? Y por el afán de mantener un puesto y un salario, la gente puede aceptar cualquier tipo de orden. Muy bien, les agradezco su participación en el programa Entérate con Leslie. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con el bloque de Miriam Berrocal.